Escuchemos al pastor Víctor Manuel Buitrago y la sabiduría de la palabra de Dios para hoy. Bendito Padre Celestial, te doy gracias en este momento porque seguimos estudiando tu palabra, pero también te suplico en el nombre de Jesús que seas tú quien nos enseñas, que sea tu Espíritu Santo quien realmente toca cada fibra de nuestro ser para que estas enseñanzas no se queden en el mero intelecto, sino que pasen, Señor, a ser parte de nuestra vida, de nuestro crecimiento espiritual y de nuestra adoración a ti. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Bienvenidos a nuestra lección número 11. Hoy vamos a tocar Apocalipsis capítulo 10 del versículo 1 hasta el versículo 11. Y voy a iniciar leyendo los versículos 1 al 3. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Esto es lo que nos dice de los versículos 1, 2 y 3 de Apocalipsis capítulo 10. ¿Qué habrá querido decir con vi? Otro ángel fuerte. ¿Y qué aspecto tenía ese ángel fuerte que vio Juan? La palabra que se tradujo por fuerte aquí en este texto del Apocalipsis es la palabra Ishurón, que significa también poderoso. Quizás es por el aspecto que tiene el ángel. Ahora, este ángel descendió del cielo. Estaba envuelto en una nube. Tenía un arco iris sobre su cabeza. Su rostro tenía un brillo intenso como el sol. Sus pies eran como columnas de fuego y su voz era como la de un león. ¿Qué fue lo que hizo este ángel? ¿Qué hizo este ángel? Sosteniendo con su mano un pequeño rollo abierto, puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y gritó algo con una voz grave y fuerte, como la de un rugido de un león. Leamos ahora Apocalipsis capítulo 10, versículo 4. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Aquí hay una orden para Juan, una orden específica, que es sellar las cosas, por lo menos en este contexto. ¿Y qué podríamos aprender aquí en este momento? Sellar las cosas, pues aparte de estampar algo como lo hacemos con un sello, también significa concluir algo, dar por terminado o tapar. Pero en este contexto también significa certificar o separar con un sello. Cuando el ángel poderoso que descendió del cielo gritó con todas sus fuerzas, Juan escuchó que le respondieron 7 voces tan fuertes como si fueran truenos. Es evidente que Juan entendió
tanto lo que dijo el ángel como lo que le respondieron las voces del trueno. Y Juan inmediatamente se dispuso a escribir cada palabra. Pero una voz del cielo lo detuvo con una orden clara. Debía certificar estas palabras, pero no escribirlas. Dice el texto: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Esto nos enseña que a veces Dios nos da una gran revelación, algo que nadie antes había visto u oído, y en consecuencia nosotros queremos contársela a todo el mundo, pero resulta que no es para todo el mundo, sino para nosotros. Las cosas privadas entre Dios y nosotros deben permanecer en secreto. Debemos aprender del apóstol Pablo cuando se refiere a una experiencia personal extraordinaria cuando fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y más adelante escribió que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Esto dice segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 2 y 4. Y en efecto, nunca dijo lo que oyó ni lo que vio, porque como Juan, el apóstol Pablo tuvo que sellar esa revelación, tuvo que sellar la revelación que le fue dada en ese momento. Leamos ahora los versículos 5, 6 y 7. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Bueno, espero que usted no haya tenido que hacerlo, pero todos en algún momento hemos tenido que jurar. Yo recuerdo cuando en mi tiempo el matrimonio en Colombia era un matrimonio civil. No se podía hacer matrimonio religioso por la Iglesia Cristiana Evangélica porque no era válido. Y la juez que nos casó nos hizo jurar y nos tocó jurar. ¿Qué es jurar? Ahora, ¿por quién juró el ángel fuerte? Jurar es afirmar o negar una cosa rotundamente, casi siempre poniendo a Dios por testigo. Digo casi siempre porque a veces se pone por testigo o el cielo o la tierra o una ciudad o la mamá o el papá. El ángel fuerte o el ángel poderoso, poniendo un pie en el mar y el otro en la tierra, levantó su mano al cielo y juró por Dios, por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo, la tierra y el mar. Juró que el tiempo no sería más. ¿Qué significa la frase que el tiempo no sería más? La frase que el tiempo no sería más es un poquito difícil de traducir. Un poquito difícil. Vamos a hacer aquí algunos intentos de ver cómo nos va con estas explicaciones. Primero, para uno significa que el tiempo dejaría de existir como si fuera el comienzo de la eternidad. No habría calendario ni horarios para medir el tiempo. Bueno, para otros significa que no habrá más dilación, no habrá más demora, como cuando alguien dice ya se terminó el tiempo y se pone en acción. Y tercero, para algunos piensan que debe traducirse
aún no es el tiempo, como traduce la versión Pechita, dando sentido a la frase que sigue, aún no es el tiempo, sino que en los días del séptimo ángel el misterio de Dios se cumplirá. Aún no es el tiempo porque falta el último ángel o el último toque de trompeta. ¿Qué es consumar? ¿Qué es consumar? ¿Cuándo? ¿Y qué será lo que se va a consumar? Consumar significa llevar a cabo totalmente una cosa, hacer por completo algo, dar cumplimiento a un contrato. La palabra griega que se usa aquí se puede traducir por terminar o por completar o por dar conclusión. Y esto ocurrirá cuando el séptimo ángel comience a tocar la trompeta. Entonces el misterio o el secreto de Dios llegará a su conclusión. Esto nos lleva a la pregunta de cuál ha sido el misterio de Dios. El misterio de Dios fue mencionado reiteradamente por el mismo Señor Jesucristo al referirse a Él en sus enseñanzas. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, dice Marcos 4:11. Segundo, el misterio de Dios fue el tema recurrente del apóstol Pablo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, dice Efesios capítulo 3, versículo 9. Y en Colosenses 2:2 dice: para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. El plan de salvación de Dios está contenido en ese gran misterio. Porque la palabra misterio significa lo que no se puede explicar, no se puede comprender o no se puede descubrir. Por lo tanto, cuando el misterio de Dios llegue a la consumación, significa en ese momento, ahí en ese momento significaría que se podrá explicar, comprender y descubrir. El misterio en la consumación dejará de ser un misterio en toda su dimensión. Ya no hay más misterio. Si se descubre, pues ya no hay más misterio, ¿verdad? Vamos a leer ahora versículos 8 al 11. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Él me dijo: toma y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargo en mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esto es interesante. ¿En qué sería lo que podría representar el librito en la mano del ángel? Ahora, ¿qué es lo que realmente significa comer este libro? El librito, o mejor dicho, el rollo, porque era un rollo pequeño, ese rollo podría representar el contenido del mensaje de Dios para la humanidad. Pero ese contenido
no debía ser pesado ni extenso. El ángel no se trajo una biblioteca ni una enciclopedia, sino un librito capaz de ser transmitido muy posiblemente con una sola entrega. Por otra parte, comer ese pequeño rollo significaría asimilar e incorporar ese mensaje a nuestras propias vidas. Es hacerlo nuestro y parte de nuestra vida. Del mismo modo, cuando queremos decir que la lectura de un libro nos pareció fascinante, utilizamos semejantes palabras tales como me tragué todo el libro o lo devoré de tapa a tapa. Aquí yo quiero detenerme un segundito, que la palabra de Dios tiene que ser internalizada, tiene que ser encarnada en nosotros. Pero para que la palabra de Dios sea internalizada, sea encarnada en nosotros, necesitamos leerla con avidez, con deseo, con ese deseo profundo de que Dios me hable a mí primero, con ese deseo profundo, como dice Juan 5:39, de escudriñar la Escritura, porque es la que me va a dar el testimonio de Cristo Jesús. Es muy importante leer la Biblia, leer la Escritura, pero hacerla nuestra, que sea parte de nuestro diario vivir, de nuestra experiencia diaria. No olvide nunca esa parte, por favor. ¿Qué pasó cuando comió el librito? ¿Qué podría significar esto de comerse el librito? Cuando recibe la orden, Juan fue al ángel y le pidió el pequeño rollo y le dijo: toma y cómelo, devóralo, trágalo con ansia, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Mire, aquí Juan repite la misma experiencia que tuvo el profeta Ezequiel. ¿Se acuerda? El profeta Ezequiel dice: me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que te doy. Y comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Esto dice Ezequiel capítulo 3, versículos 1 al 3. Mire, tanto para Ezequiel como para Juan, la experiencia de recibir el mensaje y transmitirlo prácticamente es la misma. Cuando uno recibe la revelación de Dios, sentimos la dulzura de su palabra, como dice el Salmo 109, el versículo 103, que dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca. Pero cuando uno debe transmitirlo a otros, sentimos como si se nos amargara el vientre por la tensión que produce el sentido de responsabilidad. Es que tenemos una gran responsabilidad cuando nosotros transmitimos la palabra de Dios. Todos los que han sido llamados por Dios para predicar la palabra sienten la dulzura de la palabra cuando la reciben, pero luego, cuando deben transmitirla, sienten esa sensación rara que Juan y que el mismo Ezequiel describen como amargura en el vientre. Entonces, ¿qué debía de hacer Juan otra vez? ¿Cuál era la acción inmediata de Juan otra vez? Después de comer el librito, es decir, después de ser lleno de la palabra, Dios le dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Juan debía profetizar, y profetizar no consiste solamente en predecir el futuro,
sino en proclamar el mensaje recibido de Dios. Es predicar, es dar un mensaje inspirado por el Señor. Debemos conectar el versículo 1 con el versículo 11 de este capítulo para que nos demos cuenta que el mensaje contenido en el pequeño rollo o en el librito era tan poderoso que tuvo que ser traído por un ángel poderoso. En cuanto a esto, yo quiero como que pensemos un poquito en lo que es la profecía. Estamos tan acostumbrados, especialmente en el mundo de tendencia pentecostal. Hay inclusive hasta profetas y escuelas de profetas en la actualidad. Pero la mayoría, para mí, la mayoría son falsos profetas, como los falsos apóstoles. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a que profecía es solamente predecir el futuro. Pero en el contexto bíblico de toda la Biblia, profecía es transmitir el consejo de Dios al pueblo. Eso es profecía. Es transmitirle al pueblo lo que Dios está diciendo, lo que Dios está ordenando. Hoy en día, nosotros no necesitamos de otra profecía diferente a la que nos da la palabra de Dios, la Biblia. Por no entender eso, es que hay tantos y tantos profetas por ahí, y pululan profetas y profetizas que dicen cuantas sandeces se nos ocurre, y lo triste es que muchos creen en ese tipo de engaño y de profecía que al fin y al cabo no es ni profecía. Por eso hay que tener cuidado. Vamos a ver aquí algunos aspectos de esto. Primero, con un arco iris en la cabeza que nos recuerda el pacto de Dios con Noé después del diluvio. Ese es el cuadro que estamos viendo del ángel, ¿verdad? Segundo, su rostro como el sol nos recuerda Malaquías capítulo 4 versículo 2, que dice: nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Pero también nos recuerda el rostro de Jesucristo en el monte de la transfiguración, cuando resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, nos dice Mateo 17:2. ¿Y por qué no pensar también de una vez en el rostro de Moisés cuando bajó del monte y que la gente no podía ni siquiera verlo? Tercero, sus pies como columna de fuego nos recuerda la columna de fuego que acompañó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. ¿Se acuerdan? En la noche una columna de fuego, en el día una nube. Cuarto, al poner un pie sobre la tierra y otro sobre el mar, nos recuerda que nada, escuche, que nada debe limitar o impedir el avance del evangelio, sino que por tierra, por mar, por aire, por donde sea, debemos anunciarlo a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y al decir que otra vez, nos recuerda que no basta que hayamos predicado muchas veces, porque es necesario que volvamos a predicar y predicar y predicar otra vez. Yo sé que no es justo que mientras uno recibe el mensaje 10 veces, hay por lo menos 17,000 grupos que no lo han escuchado ni siquiera una sola vez. Vamos a memorizar Apocalipsis 10:11. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esta es una de las cosas que debe mover a la iglesia misionera. La iglesia tiene que ser una iglesia misionera. Dios dejó a la iglesia en la tierra porque la iglesia sea una iglesia misionera, para que el mundo sea salvo a través de Cristo Jesús por la predicación de la palabra. Hemos terminado nuestra lección número 11 de Apocalipsis y los espero para la lección número 12. Dios le bendiga. Gracias por vernos.
Déjenos su huella suscribiéndose y comentando. No olvide campanita y compartir. Dios le bendiga.